Hola chicos, mi nombre es Bonnie y tengo 17 años. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías si tuvieras que elegir? ¿Te pondrías del lado de tu madre o de tu padre? Y si supieras que tu padre es una buena persona, la mejor del mundo, y tu madre una deshonra que simplemente te arrastró a una red de mentiras? A primera vista la respuesta sería obvia, pero déjame agregar un gran pero. Amas por igual tanto a tu maravilloso padre como a tu madre, que simplemente se confundió. Me encontré en esa situación y te digo que ni siquiera lo desearía a mi peor enemigo. La elección de traicionar a cualquiera es terrible. No importa cómo lo veas, pero fue el doble de difícil para mí. Soy la única hija de mi familia y mis padres son personas jóvenes y progresistas que aún no han cumplido los 40. Desde mi infancia tuvimos una relación abierta y de confianza. Siempre me respetaron y me trataron como una adulta. Pasamos tiempo juntos. Incluso cuando sus amigos adultos venían a visitarnos, mis padres no intentaron enviarme a mi habitación temprano o pedirle a la vecina adolescente y codiciosa que me cuidara. Y claro, yo sabía cómo comportarme. Así que yo me sentaba allí y escuchaba. Mis padres no tenían ningún tema prohibido que no fuera para mis oídos. Incluso conocía detalles de su vida personal, con ciertos límites, claro. Por ejemplo, cuando tenía 15 años, ellos me llevaron a un café y me pidieron una gran porción de helado de vainilla, mi favorito. Ambos, viéndose culpables, confesaron que yo nunca tendría hermanos. Era su elección libre. Fui de esas niñas que rogó a sus padres por una hermana o hermano menor, pero a la edad de 15 años ya había dejado de pensar en eso. Pero ellos recordaban mi pedido y consideraron necesario decirme que recientemente, cuando mi padre se fue a otra ciudad, no fue por un viaje de negocios, sino por una cirugía que le hizo casi imposible tener un hijo. Mamá agregó que habían tomado esa decisión cuando se dieron cuenta de que regresar al periodo de los pañales y las noches sin dormir los hacía temblar de horror. Yo los apoyé. Ese era el tipo de relación que tenía con ellos. La primera alarma sonó hace unos 9 meses. Era un día de semana normal. Estaba ocupada con un proyecto escolar sentada en mi habitación, pero tuve hambre y bajé a la cocina por galletas y un vaso de leche. Pero antes de regresar a mi habitación, mi padre me detuvo. Me tomó del hombro y me tendió algo con la otra mano. Me miró a los ojos y me preguntó en un tono serio. «Bonnie, querida, ¿quieres decirme algo?» Y yo no tenía nada que decir, pero era tan inusual ver a papá tan serio que miré lo que extendía. Era un blister de pastillas marcadas con los días de la semana. ¡Oh, Dios! Eran píldoras anticonceptivas. Alrededor de 1/3 de las tabletas habían sido utilizadas. Me di cuenta de que mi padre obviamente pensó que eran mis píldoras y me congelé. Papá interpretó mi reacción de una manera totalmente equivocada. Suspiró y me mostró un bolso sobre una cómoda. «Bonnie, dejaste el bolso en el pasillo y olvidaste cerrarlo. Lo tropecé y estas píldoras cayeron». Todos sabían que se me olvidaba cerrar mis bolsos, así que no creo que papá estuviese hurgando en mis cosas, pero verás, ese bolso no era mío. Era de mi madre. «Cariño, no seas tan duro con ella. Deja que Bonnie recupere el aliento y te lo contará todo», dijo mi madre cuando se acercaba a él desde atrás. Una situación incómoda se interrumpió solo para empeorarla aún más. Ahora yo la miraba sin comprender y luego mi madre me hizo una seña. Me miró como si estuviera pidiendo ayuda y asintió levemente hacia mi padre. La entendí y le seguí el juego inventando una excusa. Tratando de parecer lo más segura posible, dije que el médico me las había recetado luego de un examen físico para estabilizar mis hormonas y que había olvidado decírselo porque no era gran cosa. No sé mentir, pero afortunadamente mi papá ni siquiera pensó que podría estar engañándolo. Asintió con calma y ese fue el final de la conversación. Pero no para mí y mi mamá. La arrastré a mi habitación y ahora era mi turno de insistir por una explicación. Mamá pidió que me calmara y que me lo quitara de la mente. Esas píldoras realmente le pertenecían y ella las tomaba. Recordé que ya habían pasado 2 años desde que mi padre no podía tener hijos y refresqué la memoria de mi madre sobre ese asunto. Pero ella repitió mi propia explicación apresurada. Dijo que las tomaba para estabilizar sus hormonas y no se lo dijo a papá para que no hiciera preguntas innecesarias. Todo sonaba muy extraño, pero no podía sospechar de mi propia madre haciendo algo así. Así que el tema fue silenciado un tiempo e incluso comencé a olvidarlo hasta que sucedió algo más.
Simplemente llegué a casa en el momento equivocado. Esa fue probablemente una de las situaciones en las que es mejor no saber nada, pero no fue mi culpa. Ese día se suponía que debía salir de la ciudad con mis amigos durante todo el fin de semana, justo luego de clases. Pero uno de mis amigos, el que nos llevaría, de repente se enfermó y necesitábamos otro conductor. No tenía auto, pero mi papá se aseguró de que tuviese la licencia por si la necesitaba. Y fue precisamente en ese momento que tuve la oportunidad de agradecerlo. Lo que debía hacer era sacar mi licencia de mi habitación, por eso fui a casa a recogerla. Mi madre tuvo el día libre, así que decidí que sería bueno abrazarla una vez más antes del fin de semana. Pero mamá no necesitaba mis abrazos en ese momento. Cuando abrí la puerta de la entrada con mi llave y entré a la sala de estar, vi a un joven abrazando a mi querida madre en el sofá. Estaban sin camisa y las manos de mi madre estaban directamente en su pecho, por lo que ni siquiera puedo imaginar qué explicación me daría esta vez. Quizás ella tenía mucho frío y llamó a un buen amigo para que la ayudara con eso. No, por supuesto que esa parejita no esperaba verme y estaban muy sorprendidos. Mamá estaba notablemente confundida, pero se recompuso y me pidió que fuera a la cocina. Obedecí, pero igual escuché cómo empujó apresuradamente a su amante fuera de nuestra casa. Sí, ahora todo era obvio. No estaba de humor para ir de viaje ese día, así que mi madre también tuvo la culpa de que mis amigos se enojaran conmigo. Mamá fue a la cocina, preparó chocolate caliente para mí y un café para ella. Hablamos de eso por mucho tiempo, hasta la noche, cuando mi papá regresó del trabajo. Puedo resumir la larga conversación con lo siguiente. Mi madre amaba a su esposo y a mí, su única hija, y me pidió que no destruyera a la familia debido a su descuidada tontería. No lo sé, durante mucho tiempo no pude decidir qué hacer a continuación, hasta que vi a mi pobre padre, que no sospechaba nada malo, y me di cuenta de que simplemente no podía causarle tanto dolor. Pero pronto todo terminó cuando volví a casa en el momento equivocado otra vez. Parece que ahora esa era una tendencia. Era tarde en la noche, así que supuse que mis padres estaban en casa. Cuando entré recibí la confirmación de que estaban allí, una confirmación fuerte. Mis padres estaban en la cocina, y algo extraño sucedía. Mi padre estaba gritando con una voz terrible y profunda a mi madre, y ella lloraba, trataba de explicar algo. Te dije lo feliz y próspera que era mi familia. Nunca antes había escuchado a mi padre alzar la voz y a mi madre llorando. Traté de intervenir y averiguar qué estaba pasando. Resultó que en esta hermosa noche, mi padre descubrió accidentalmente que mi madre estaba embarazada. Y claro, no sabía cómo era posible. Agitó la prueba de embarazo usada que había descubierto frente a la cara de su esposa y siguió preguntándole una y otra vez cómo podía ser posible, de dónde vino, por qué trató de ocultarlo. Mamá comenzó a argumentar que la operación de mi padre no funcionó. Las posibilidades eran muy pequeñas, literalmente menos del 1%, pero era posible. Pero mi papá es muy amable, pero no es ningún estúpido. Él no le creyó, y entonces mi madre de pronto quiso hacerme cómplice. Dijo que si ella engañara a su esposo yo me habría dado cuenta de algo, ya que generalmente paso tiempo en la casa. ¿Puedes creer lo que ella quería? Yo estaba conmocionada. ¿Cómo podía ser tan presuntuosa? Sabía que mi madre tenía un amante, al menos uno. Lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo podría decirle a papá que no era así? ¿Cómo podría dejar que se hiciera cargo del hijo de alguien más? Simplemente no podía mentirle a mi padre. Le conté todo, sobre las píldoras y luego sobre el hombre que vi aquí en la sala con mi madre. Y luego corrí a mi habitación y me encerré allí y lloré toda la noche. Ellos se divorciaron. Me quedé con mi papá y mi mamá no estaba enojada conmigo, así que todavía hablábamos un poco. Ella afirma que su hijo es de mi padre, pero es difícil de creer que no solo las píldoras, sino también la operación a la que se sometió mi papá no funcionaron. En cualquier caso, papá dice que no puede perdonarla y rechaza la idea de una prueba de paternidad. Este es el final de mi historia. Resulta que terminé haciendo mi elección a favor de mi papá, pero todavía lo siento mucho por mi madre. Espero que de alguna manera pueda recuperar su vida. ¿Qué hubieses hecho tú en mi lugar? Escribe sobre eso en los comentarios y comparte esta historia.